Bendiciones, hermanos. Eh, Quiero compartir algo con ustedes en esta tarde. Y es que cuando una persona ha caminado con Dios durante mucho tiempo, pues ha visto la mano de Dios de una manera indescriptible, ¿no? O sea, no hay forma de que uno pueda almacenar, si ha estado mucho tiempo en el Señor, todos los hechos y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de uno. Pero sucede que a veces uno recibe cosas de Dios y la comparte con el que tiene cerca, tal vez con la familia, pero muchas veces no lo comparte realmente de la forma que debía hacerlo para darle gloria a Dios. Y eso puede ser porque en la iglesia donde usted va, a lo mejor pues le da pena decirlo, o tal vez no le dan la oportunidad de contar lo que el Señor ha hecho. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio va a ser predicado por testimonio. O sea, no solamente por lo que la Biblia dice, enseñar la Biblia, sino también testimonio, testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es importante, de que nosotros tengamos siempre una palabra de testimonio para el mundo, para que las personas vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo decía, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hace muchos años yo estaba en el mundo, perdido, sin Dios, sin esperanza. No conocía a Dios. Yo me crié en una familia que sí, ellos creían en Dios, pero no era en el Dios de la Biblia. O sea, iban a santeros, espiritistas y cosas así. Algunos eran católicos. Y mi familia pues nunca tuvo un encuentro con Dios porque no conocían a Dios. Entonces yo estaba en un punto en mi vida, en una situación donde necesitaba un cambio de vida y por mis propias fuerzas no lo podía lograr. Me sentía muy mal espiritualmente, pensamientos suicidio, vicios. Estaba perdido en el mundo completamente. Hasta que un día pues yo tuve la bendición de que voy a una escuela a estudiar y encontré a un muchacho y joven que era diferente a las demás personas, completamente diferente. Y eso me impactó, me llamó la atención, me atrajo de él eso, que lo veía siempre alegre, se le veía era un hombre sano completamente, no se le veía malicia, no decía malas palabras, no trataba mal a nadie, era amable con todo el mundo. Bueno, era una persona totalmente distinta a los que estábamos en ese lugar. Y yo pues me empecé a acercar a él para, no sé, porque algo me atrajo, o sea, fue Dios quien puso esa atracción de acercarme a esa persona para recibir de él, ¿no? Y él me empezó a hablar del Señor y yo aprendí muchas cosas allí. Pero en ese momento no me convertí a Cristo porque yo estaba muy endurecido todavía de corazón y estaba muy sumergido en el pecado. Me fui a aquel lugar, pero toda aquella experiencia que yo tuve de conocer a este joven y de ver lo que él ministraba del Señor, pues quedó en mí. Pasaron años y un buen día pues ya yo estaba en un punto, ya en ese punto muerto, en ese punto que tú dices, ya se acabó el camino. Que se acabó el camino, ¿eh? Camino cerrado, y para allá ni más nada. Y ya me sentía muy mal y había perdido una relación y no por culpa de la persona, sino era por culpa mía. Siempre todas las pérdidas de relaciones que yo tenía eran por mi culpa, no eran por culpa de Dios. Me puso personas buenas, muchachas buenas. Yo siempre estaba en el pecado y entonces pues estaba ya muy mal porque veía que no podía cambiar mi vida, ya yo tenía cierta edad, quería tener una relación permanente, hacer una familia, tener hijos, y mi vida iba de mal en peor. Bueno, decidí entonces empezar a leer la Biblia. Yo tenía una Biblia para ese entonces, y él siempre me dijo, el muchacho, el amigo que yo conocí en esa escuela, me dijo, cuando tú vayas a leer la Biblia, empieza en el Nuevo Testamento. Bueno, leí el Nuevo Testamento, las palabras de Cristo entraron a mi corazón y pues sentí la necesidad de buscar a Dios. Fui a una iglesia pentecostal. Allí había una campaña de sanidad, había un evangelista ministrando, Dios estaba haciendo muchos milagros, sanidades, y aquello se estaba moviendo el Señor una semana completa de campaña. Y el día que fui, pues se hizo el llamado, las personas que quieren aceptar a Cristo pasen al frente, pasé, acepté al Señor, y a partir de ese día mi vida no fue la misma, un cambio tremendo, y Dios empezó a obrar en mi vida
Me sanó de la digestión, yo siempre estaba enfermo de digestión, me sanó de encías sangrantes y empecé a caminar con el Señor. Todo fue diferente para mí a partir de ese momento. Mi madre, mi hermana fue la primera que se convirtió, pero mi madre no quería saber de Dios, no quería que hablaran del Señor. Ella había estado involucrada en el espiritismo y ya no iba al espiritismo tampoco, pero estaba decepcionada de la religión porque simplemente ya había perdido una hija, o sea, una hermanita mía pequeña había muerto de leucemia cuando yo era muy niño. Eso la traumó a ella mucho y vivió un caos en su vida, se enfermó de los nervios, que fue tremendo la vida de ella. Entonces yo le hablé del Señor y ella, no, burlándose, era como decir el enemigo, el enemigo lo tenía dentro de la casa y diciéndome cosas, ofendiéndome diciéndome cosas porque yo estaba buscando al Señor, ella se avergonzaba de mí. Y un buen día un automóvil la atropelló en la calle, la lanzó al piso, la arrastró, casi la mata de milagro, casi la mata, se salvó de milagro y de milagro sobrevivió, pero quedó con un brazo completamente dañado, un brazo paralizado, no lo podía mover, no lo podía levantar, no podía levantarlo de su costado, tenía siempre pegado a su costado y un dolor terrible. Entonces, pues ya no hubo, al parecer, procedimiento médico, nada que la ayudara. Casi había pasado un año y seguía igual. Y yo le dije, mira, hay una campaña en la iglesia, vamos a ir porque Dios te puede sanar, Dios puede hacer un milagro en ti. Aleluya. Y entonces yo hablé con una hermanita de la iglesia que me había visitado a la casa y ella le caía bien a mi mamá, porque los demás cristianos que iban no le caían bien, pero esa por alguna razón le caía bien. Y entonces yo le dije, mira, fulana, invita a mi mamá para que vaya a la iglesia, porque yo sé que tú le caes bien a ella. La invitó, efectivamente, accedió a ir. Fue ese domingo, yo la llevé, pasó al frente, aceptó a Jesucristo, y cuando el evangelista le tomó su mano, le dijo, tú estás sana en el nombre de Jesús. Le levantó así, el evangelista con su mano le levantó la de ella, levantó su brazo, un brazo que ella no lo podía mover, no lo podía levantar, no podía hacer nada con ese brazo. El dolor que le causaba tratar de moverlo era tan grande que ella lo tenía que tener siempre así paralizado. Y ahí en ese mismo momento Dios la sanó completamente. Ella vino una alegría muy grande, se convirtió a Cristo. Cuando salió de servicio el domingo, ella llega a la casa y había fumado desde los 11 años. Había fumado mi madre. Para hoy en día, quizás eso no sea tan vergonzoso, pero en sus tiempos, en los tiempos de mi madre, era vergonzoso fumar, los niños, los menores, fumar, y ningún padre permitía que un hijo fumara. Entonces mi madre fumaba escondida de su padre. Aprendió a fumar de los 11 años escondida de su padre. Y ese día encendió el cigarro, se lo fue a fumar y le vino un asco sobrenatural, no pudo resistirlo y lo lanzó fuera de la ventana y dijo, apártate de mí, Satanás. Y Dios le quitó el vicio. La vida de mi madre cambió. Y mi padre vino al Señor también. Pero ahí había un dilema. Mi madre fumaba, pero no trabajaba. Mi papá era quien mantenía la casa. Entonces mi madre tenía que usar el dinero de mi padre para comprar su cigarro, o sea, para mantener su vicio. Y eso siempre había traído de por vida un pleito, un conflicto muy grande. Desde niño yo vi a mis padres discutir por el problema de que mi madre le gastaba el dinero en cigarros. Pero entonces mi madre le decía a mi padre, no, pero tú eres un borracho porque tú tomas, los fines de semana mi padre tomaba, fumaba tabaco, y ellos siempre estaban en conflicto por eso. Incluso estuvieron hasta un año separados. Pues ese día Dios entró a mi casa, cambió mi hogar, aleluya. Mi padre fue y se convirtió al Señor aleluya, cuando él vio el milagro grande que había hecho Dios en mi madre. Mi padre también aceptó al Señor, se convirtió. Y se convirtió en un cristiano como nunca había visto yo a nadie. Porque a partir de ese día mi padre empezó a predicar a las personas. Mi padre era un hombre que no hablaba, no tenía palabras. Él no era un orador, no era una persona que tenía capacidad para hablar con las personas. Sin embargo, y era un hombre muy calladito, pero los invitaba con 2 palabras a las personas y tenía el poder de llevarlos a la iglesia. Y siempre estaba llevando a gente a la iglesia. La gente lo seguía. Yo no me explico, fue algo sobrenatural de Dios en él. Y la vida de mi familia cambió. Nos fuimos convirtiendo todos. Mis tíos aceptaron al Señor, mis tías,
mis primos empezaron a aceptar al Señor, muchos de la familia se convirtieron y Dios empezó a hacer una obra maravillosa. Y a partir de ahí yo vi a Dios hacer muchos milagros. Yo, por ejemplo, mi hijo una vez le dio una enfermedad que en Cuba se conoce como la enfermedad del caballo, una meningo bacteriana. Y eso, los niños, cuando son niños y le da esa enfermedad, generalmente mueren o si mueren quedan con trastornos muy graves. Y él estaba tirado en una cama ahí, no se movía, los médicos lo tenían ahí. Yo estaba en el hospital en ese momento y llegaron unos hermanitos de la iglesia. No eran pastores, no eran evangelistas, no eran apóstoles, no eran ungidos de Dios, simplemente unos hermanitos que les gusta ir a las iglesias, a los hospitales, a llevar el mensaje y orar por los enfermos. Ellos llegaron, oraron por el niño, y el niño al momento se paró de la cama y dijo, quiero comida, que no estaba comiendo, dijo, quiero comida. Y ya el médico lo pasó, lo vio y le dijo, no, ya está, no tiene nada, vete para la casa. Entonces fue un milagro, porque ese tipo de enfermedad no se sana así como tan fácil. Y he visto tantos milagros de Dios en mi vida y en la vida de mi familia, que yo estoy muy agradecido a Dios. Y por esa razón es que yo doy testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, para que otras personas vean el poder de Dios y vean de lo que Dios es capaz de hacer, y esto aumente la fe y edifique a los cristianos, y al que no es cristiano también pueda poner los ojos y buscar a Jesús, porque Jesús es el único camino, es la verdad y es la vida, y fue el único que murió por los seres humanos, por la raza humana, murió en una cruz por sus pecados, por los pecados del mundo, para darnos salvación y vida eterna. Que te sirva bien este video y te bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones.